Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Apocalipsis y hoy vamos a leer el capítulo 2 de los versículos 1 al 11. Pero antes vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro amado Salvador. Amado Dios, te damos gracias, papito lindo, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en estas dos iglesias que vamos a leer hoy. Te doy gracias y bendice a cada persona que escucha estos audios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaítas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno, hasta aquí leemos hoy los 11 primeros versículos de este segundo capítulo. Y recordemos que en el primer capítulo el Señor habla de que todo esto es la revelación de Jesucristo. Tenemos que tener en mente siempre de que es la revelación de Jesucristo y esto no se trata de la bestia, no se trata del anticristo, esto no se trata del sello del 666, esto no se trata de los dragones ni nada de esas cosas, se trata es de la revelación de lo que es Jesucristo. En el primer capítulo también vimos que el Señor le había dicho a Juan que escribiera lo que había visto, lo que él va a ver y aparte de eso lo que va a suceder. Esa división está dada para el libro de Apocalipsis y en esta división pues él cuando escribe el evangelio él empieza a hablar acerca de lo que él había visto, de lo que él vivió con Jesucristo. Incluso en el primer capítulo y en el primer versículo del libro de Juan empieza a hablar desde el pasado, lo que ha pasado desde el principio. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces empezamos a ver cómo la parte del pasado él la escribe en los evangelios y las cartas. Después viene a hablar acerca de lo que está aconteciendo en el momento. Y aquí es donde viene en este segundo capítulo y en el tercero con las iglesias es como el presente de lo que se va a vivir o lo que se está viviendo en ese momento. Entonces, lo que el Señor presenta como el presente, ya después de haber hablado lo del pasado,
son las iglesias. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se encontraba en una ciudad puerto, y en esa ciudad puerto había una iglesia que estaba dedicada a la diosa Artemisa o a la diosa Diana de los Efesos. Mire que esto era una atracción que era muy bonita porque era una de las 7 maravillas que existían en esa época del mundo. Entonces, como puerto tenía bastante influencia de afuera y había mucha corrupción porque venían muchos comerciantes, venían muchos turistas, y entonces era como una ciudad puerto, y en esas ciudades puerto hay mucha corrupción, hay mucha perversión, hay mucho licor, mucha droga, mucha prostitución. Pero dice el Señor que Él tiene algo a favor de esta iglesia, y es que esta iglesia trabajaba muy duro y perseveraba con paciencia. No toleraba a la gente malvada a pesar de tener esa influencia tan grande, y que había puesto a prueba lo que muchas de las personas que se hacían pasar por apóstoles, ellos lo descubrían, y definitivamente no dejaban al descubierto como mentirosos. Eran muy radicales, eran personas que trabajaban y hacían la obra de Dios. Pero el Señor dice, pero tengo algo en contra de ustedes. Y eso que tengo en contra de ustedes es que ustedes perdieron el primer amor. Y mire que es algo que nos pasa a casi todas las personas, no solamente las iglesias. Nosotros, cuando conocemos del Señor por primera vez, nosotros somos muy apasionados. Por ejemplo, en el caso mío, yo quería predicarle a todo el mundo. Yo me sentía muy feliz, muy contento, porque mi vida había cambiado 180 grados, y esa alegría, ese amor, ese entusiasmo, ese agradecimiento por Dios, yo trataba de compensar al Señor en algo, haciendo cosas en la iglesia. Pero poco a poco va pasando el tiempo, y uno ese primer amor lo deja, y ya se empieza a volver como una costumbre el hacer cosas en la iglesia, y se convierte uno en un activista, y se hacen muchas cosas en la iglesia a favor de la iglesia, pero simplemente ya lo hace por costumbre, ya lo hace porque le tocó, porque ya se empieza a ser como una carga. Y esto era lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso, que desafortunadamente había perdido el primer amor y ya estaban haciendo las cosas por hacerlas. O sea, hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos salvos por gracia, y cuando nosotros somos salvos por gracia, nosotros debemos de hacer las cosas por agradecimiento al Señor, y no porque tengamos que hacerla, porque si no hacemos las cosas, entonces el Señor nos va a borrar de la lista del libro de la vida, y ya vamos a perder la salvación. Entonces la salvación no se pierde, pero cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, debe de hacer por amor a Dios, porque es que Dios ha sido tan bueno y lo amo tanto que yo soy capaz de hacer lo que se sea, por estar bien con mi Señor, por hacerlo sonreír. Esa es la actitud que debe tener una persona. El Señor le dice a esta iglesia, arrepiéntanse, porque si no, voy a quitar el candelabro del sitio donde está. Recordemos que en el primer capítulo el candelabro representaba a cada iglesia. O sea que si el Señor dice, si no se arrepienten de estar haciendo cosas, pero no me están amando a mí primero, entonces simplemente los voy a sacar. O sea, los voy a quitar como iglesia, y ya no van a ser una iglesia cristiana. Y por último, les dicen, a todos los que salgan vencedores, les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso es algo que el Señor le da como recompensa cuando nosotros verdaderamente volteamos, no solamente a hacer las cosas por hacerlas, sino hacerlas con amor. ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Tu vida debe haber demostrado fruto, debe haber un cambio, y cada día que nosotros más estamos con el Señor, nuestra vida debe de seguir cambiando permanentemente, y en ese cambio se debe de ver el amor de Dios. Entre más nos acercamos a Dios, más lo amamos, y más hacemos cosas no para ganar indulgencias, no para ganar premios, sino por el amor que le tenemos a Dios. Nosotros hacemos estos audios, hacemos todo lo que hacemos gracias
a que Dios primeramente nos da la sabiduría, nos da la fortaleza, nos ha dado la vida, pero más que todo por el amor tan grande que le tenemos a nuestro Señor. No importa, muchas veces, a veces se siente uno incómodo porque a veces uno ve que no hay muchas personas que le pongan atención a los audios, pero de verdad cuando nosotros amamos a Dios no nos importa porque lo hacemos para Dios, y si las personas les sirve, pues gloria a Dios, y si no, pues también estamos contentos porque a Dios es el que estamos tratando de agradar. Después sigue el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es una iglesia que dice el Señor: yo sé de tus sufrimientos y tu pobreza, pero eres rico. Mire que hay como una especie de contradicción porque son pobres y son ricos, o sea, no se sabría qué es, pero lo que básicamente el Señor nos muestra aquí es que hay una pobreza espiritual porque hay muchas personas que dicen ser judíos pero que no lo son, porque la sinagoga les pertenece a Satanás, o sea, de pronto tienen riquezas materiales pero no hay riqueza espiritual. Dice: no tengas miedo porque estás a punto de sufrir. Mire que hay algo que el Señor permite cuando nosotros lo hemos elegido a Él, y es que pasemos por pruebas. Las pruebas hacen que nosotros podamos salir adelante. Cuando nosotros hemos pasado por prueba, lo que pasa es que nos hace pasar Dios por el juego para poder purificarnos y para poder salir adelante. Dice que de todas maneras, después de la prueba que van a sufrir, así pasen por la muerte, van a salir airosos, van a salir victoriosos. Y los que vencieren no sufrirán daño en la segunda muerte. Mire que es algo bien importante, porque es que la primera muerte, como lo hablábamos anteriormente, en el libro, creo que en el libro de Hebreos, la primera muerte es la muerte física, cuando nosotros partamos de este mundo. Pero hay una segunda muerte, y es cuando una persona no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, él no está inscrito en el libro de la vida. Esa persona va a estar ante el juicio del trono blanco, que es al final. Y dice que la persona que no se halló inscrita en el libro de la vida, pues simplemente va a sufrir la segunda muerte, y es que va a ser lanzado al lago de fuego junto con Satanás por el resto de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene el propósito que el Señor dice en esta iglesia? Que es pobre de espíritu, de pronto que tiene comodidades, pero pobre de espíritu, y es que los va a hacer pasar por prueba. Esta es una iglesia que pasa por persecución. Esta iglesia tiene ese problema. ¿Por qué? Porque no han buscado al Señor, de pronto le han dado la espalda. De pronto dice, en las mismas sinagogas, dice que son sinagogas de Satanás, porque Dios no está en medio de ella. Así que es una bendición poder nosotros estar inscritos en el libro de la vida y no tener que pasar por esta segunda muerte, y no estar ni siquiera en el juicio del trono blanco, porque los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador vamos a ser arrebatados juntamente con Él, porque mire, el Señor lo que nos promete más adelante, y lo vamos a ver, es que cuando nos lleven el rapto es porque van a venir los juicios, que después también los vamos a hablar, y es para librar a su iglesia, a su amada, la saca de todo eso, para que cuando venga la destrucción, cuando venga el tiempo de la gran tribulación, ya nosotros no estemos aquí. Y todos los que hemos sido arrebatados, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con Él y llevados a la nube. ¿Para qué? Para resguardarnos de toda la maldad y de todos los juicios que van a venir, porque van a venir tiempos difíciles. Y nosotros, los que somos arrebatados, pues no vamos a estar en ese juicio del trono blanco, porque ya estamos con Jesucristo por el resto de la eternidad. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Este libro me fascina. Ojalá que todos estén disfrutando de cada versículo que nos da este libro, porque cada vez nos aseguramos más y estamos más firmes en que Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos protege, y todo lo que va a pasar vamos a estar amparados por la misericordia, por la gracia y por el amor de Dios. Así que oremos. Amado Dios, yo te doy gracias por esta palabra que nos has traído hoy, Señor. Te rogamos, Padre mío, que nos ayudes a estar siempre pegados a ti, Señor, a no dejar que nuestro espíritu se empobrezca
Y no solamente eso, sino que hagamos las cosas por el amor que te tenemos. Quedamos en tus manos, Padre mío, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día.